Aquella tarde me preparaba para el día más importante de mi vida, porque me casaría con Clara, mi bella novia con la que tenía poco más de un año de relación, y con quien sin lugar a dudas yo tendría garantizada mi felicidad. Había un poco de incertidumbre por parte de Clara, ya que ella había invitado a su mamá a la boda. La situación es que ellas habían tenido problemas desde toda la vida, los cuales las habían distanciado y ya tenían un par de años que no se veían. A Clara todo eso le dolía mucho. Ella siempre dijo querer mucho a su madre, pero aquella mujer, la señora Lorena, veía a Clara como un error en su vida. Brevemente les platico que la señora Lorena nunca se casó, y Clara fue el producto de una relación en la que ella terminó embarazada. Aquella señora Lorena decía estar muy enamorada del hombre, quien al enterarse que sería papá, sin decir nada, simplemente una noche salió y desapareció. Jamás volvió. La señora Lorena como pudo sacó aquel embarazo, pero cuando nació Clara, para ella las cosas fueron muy duras. Y si de por sí para un hijo ya es muy difícil de superar el no tener un padre, fue peor que ella. Debió aprender a lidiar también con el desprecio de su madre. Esa mujer toda la vida le reprochaba y la culpaba de haberle desgraciado la vida. Clara tuvo que crecer con todo aquello, pero cuando cumplió 15 años, ella ya muy cansada, dejó los estudios y se metió a trabajar como edecán, empleo que le dejaba las ganancias suficientes como para iniciar su propia vida lejos de su madre. La señora Lorena, por lo que sé de palabras de Clara, era muy joven cuando la tuvo, tan solo 16 años, pero esa mujer se amargó y ya nunca se quiso casar. Se la pasó de relación en relación, tolerando patán tras patán, yendo de cama en cama y derrochando caricias y pasión en decenas de hombres que solo la usaban un rato y cuando se aburrían la dejaban. La señora Lorena era una mujer de gran belleza y aún con mucha juventud, pero tenía un vacío en el corazón tan grande que no había hombre que la llenara. Retomando lo de mi boda, cuando me presenté en el altar, vi llegar a Clara muy hermosa. Ella venía acompañada de un amigo suyo, un hombre ya mayor, quien en momentos de dificultad la apoyó como si fuera un padre. Yo recibí a mi novia en el altar. Le vi su mirada tan llena de luz, pero aún así, se le notaba un poco la tristeza de que su madre no estuviera presente. La boda se llevó a cabo de forma agradable. Bailamos en la fiesta. Todo fue muy sencillo. Hubo pocos invitados y una comida y celebraciones discretas. En ese tiempo la situación económica no era la mejor, pero ya había conseguido yo una casita donde comenzaríamos a vivir. Con el paso de los meses todo iba muy bien, pero a Clara le preocupaba el tener lejos a su madre. Ella era prácticamente su única familia, porque sus tías y primos vivían muy lejos en otro estado del país y además eran gente muy problemática, de la que era mejor estar un poco a distancia. Un día, cansado de ver mal a mi esposa, le propuse: «Oye, mi vida, ¿y si vamos a visitar a tu mamá y la invitamos a comer? Podríamos buscar que ustedes limen asperezas del pasado. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de mi idea? Yo te amo, Clara, y tú lo sabes. Por lo tanto, me preocupa ver que no eres del todo feliz. Te propongo algo. Para el fin de mes, me van a dar un bono extra, y con eso podemos pagar una cena en un lugar agradable. Y ya de ahí llamas a tu mamá y nos pasamos un ratito a gusto». Clara, muy contenta, me agradeció la nobleza en mi gesto, y así fue como para el fin de mes nos reunimos con su madre en un restaurante de la ciudad. Aquella noche cenábamos y platicábamos. Al principio se sentía un poco forzada la reunión, pero ya con un poco de alcohol, convivencia y comida, las cosas se fueron aflojando un poco a nuestro favor. Recuerdo que Clara estaba muy sentimental y se le estaba subiendo un poco el vino, tanto así que ella expresó ante su madre: «Mamá, sé bien lo que yo he representado en tu vida. Siempre me has juzgado mal. Yo no te culpo por ello. Yo siempre te he querido y siempre así será. Como ves, ahora ya soy adulta y creo que podemos manejar las cosas de diferente forma. Yo ya he dejado de sentirme una carga para ti, porque ya no lo soy.
Tú no has gastado un solo peso en mí en muchos años, y he podido aprender a vivir con mis propios recursos. Siempre te estaré agradecida por lo que me enseñaste, también por haberme traído a la vida. Por mi parte, te prometo que yo puedo hacer a un lado el pasado, con tal de que empecemos de nuevo. La señora Lorena, por su mirada, que era un tanto fría, no parecía muy conmovida con el discurso de Clara, pero aún así aceptó que comenzaran de nuevo con esa relación familiar. Esa noche todo terminó con un brindis y después cada quien se fue para su casa. A partir de ese momento las cosas cambiarían muchísimo. Comenzábamos ya a frecuentar a mi suegra y ella también iba a nuestra casa. Ella sí que era joven en realidad. Aún no cumplía los 40 años y era tan bella como Clara. Hasta podrían pasar por hermanas, porque la señora Lorena de verdad se veía muy joven. Lo que no me gustaba es que esa mujer, mi suegra, cada vez trataba de influir más en Clara. Era evidente que ella la dominaba, la tenía en la palma de su mano, porque a cambio de su aprobación y su validación, la tenía viviendo a puras migajas de su amor. Lo que también noté es que mi suegra era muy interesada. Cuando le conté que aparte de mi trabajo, ya desde un par de años atrás, yo había iniciado un pequeño negocio que pronto daría frutos, ella de inmediato comenzó a darme atenciones, a ser amable, incluso hasta cariñosa. Luego me la solí. Esa mujer es de esas que andan atrás del dinero y de las oportunidades. Así que me comencé a mantener muy bien a mi distancia de esa señora. Sin embargo, no podía pedirle yo lo mismo a Clara. Ella estaba viviendo su mejor momento con su madre, y ese no era tema en el que yo debiera intervenir. De mi suegra yo no sabía mucho, de hecho tampoco Clara, porque ellas no se habían visto mucho en los últimos años. Pero a mí en lo particular, esa mujer empezó a darme miedo, no sé, había algo en su presencia que no sabría cómo explicar, porque de pronto se volvió también muy invasiva en la casa, y hasta pasaba noches de fin de semana con nosotros. Es por eso que la fui conociendo más. Para ese tiempo, yo ya empezaba a ganar muy bien en mi negocio, tanto así que dejé mi trabajo y me dediqué de tiempo completo a aquello a lo que le había invertido lo mejor de mí. Pronto nuestro estilo de vida cambió, y eso se notaba, porque empezábamos a salir más de viaje, a cenar a mejores lugares, traíamos mejor ropa, mejor auto, y a mi suegra eso no le pasaba para nada por desapercibido, porque ella también estaba disfrutando de aquellos beneficios de haber hecho las paces con Clara, porque mi hija en ocasiones le daba un dinero al mes, le daba regalos y algunas otras atenciones que mi suegra las recibía bastante bien. Pero aún así, yo sabía que esa mujer no estaba siendo honesta con mi esposa. Aquella reconciliación no era real, era meramente un intercambio de intereses. Mi suegra era mala, conforme yo la conocía más. Ella mostraba indirectamente que podría incluso destruir a su propia hija si se le presentaba la oportunidad, con tal de obtener algún beneficio. Aún recuerdo también que para un cumpleaños mío, mi suegra se ofreció para prepararme un mole que según ella era su especialidad. Ella cocinaba rico, sí, la verdad lo acepto, porque ya en varias ocasiones nos había preparado el desayuno o la cena. Sin embargo, para aquella ocasión, yo no quería ser grosero, pero le dije que prefería fuéramos a cenar a algún restaurante. Pero Clara intervino a favor de su madre. Amor, no seas malagradecido, anda, deja que mi madre te consienta. No sabes qué rico le sale el mole. Ella tiene una receta que le heredó mi abuela, ¿o no es así, mamá? Y déjame te digo que es tradición en el rancho de donde venimos. Te aseguro que ningún restaurante de aquí te va a dar algo tan rico como lo que te preparará mi madre. Anda, Agustín, no seas apático. Yo no quise ser grosero con mi esposa. La verdad es que yo la amaba y estaba cegado, porque siempre cedía a todos sus caprichos, pero en el fondo no me gustaba la idea. Sin embargo, acepté para que Clara quedara bien con su madre, así que con tal de ayudarle un poco, sacrifiqué mi deseo de celebrar como yo quería, y dejé que mi suegra me preparara dicho platillo. Llegado el día, mi suegra vestía de negro. Parecía que iría a un velorio o algo así, pero no le di importancia. Ya sabía yo que la vieja era rara. Llegada la hora de la comida, de verdad sí olía muy rico lo que ella preparaba, y cuando lo probé, ni se diga.
Todo estaba delicioso. Comí muchísimo esa ocasión. La señora Lorena y Clara, mi esposa, estaban muy felices porque todo había sido un éxito para mí, pero la mirada de mi suegra no dejaba de darme miedo. Es como si también quisiera tenerme a sus pies, como si me estuviera manipulando. Y sabiendo cómo era ella, de ser así, las intenciones de aquello para nada serían buenas. Las cosas fueron avanzando y poco a poco muchas otras se fueron aclarando. Además de todo esto, en el negocio las cosas empezaban a ir mucho mejor, tanto así que me llevé a Clara para que me ayudara. La convertí en mi asistente y le enseñé todo lo que conformaba aquel negocio. Ella fue aprendiendo de todo a todo, y no hubo secreto de los manejos que ella no conociera. Juntos fuimos de la mano sacando todo adelante, como un excelente equipo. Pero bien me decía mi padre, que un hombre en realidad no comparte todos los secretos de su negocio, porque mientras más comparta, más fácil es que le traicionen. Pero yo con Clara no hice caso de eso, porque confiaba en ella con el alma. Pero nunca me imaginé que aquello fuera mi más grande error. Pasarían 2 meses después de mi cumpleaños, y después de tantas atenciones de mi suegra y el éxito de mi negocio, yo creí que las cosas estaban en su mejor momento, pero no fue así, porque mientras el negocio crecía, mi salud se veía desmejorada. Una mañana me levanté muy asustado, muy agitado, y por poquito me caigo al suelo. La cuestión es que tanto uno de mis brazos como una de mis piernas no los podía mover. Había adormecimiento y una sensación extraña, como si no tuviera fuerzas. Clara me preguntó qué tenía y yo le dije, pero ella asustada solo me dijo que me recostara un rato más, que a lo mejor ya se me pasaría. Pero no fue así. La cosa se fue complicando, porque pronto yo ya no podía levantar ni siquiera un simple vaso de agua. Me sentía cansado, no podía casi ya ni caminar. Conforme pasaron los días, las cosas se empeoraron y comencé a bajar de peso. La diarrea era parte de todos los días. Evidentemente fui a visitar a algunos médicos. Estos me dijeron que no había razón lógica para lo que me estaba pasando, que posiblemente se trataba de mucho estrés por el trabajo. Sin embargo, en la oficina, tanto Clara como yo, teníamos todo bajo control. Yo no entendía qué pasaba. Aún así se me hicieron muchos estudios, uno tras otro, pero los médicos simplemente concluyeron que pudo haber sido alguna bacteria lo que me atacó, y para ello me dieron gran cantidad de antibióticos, pero aquello no funcionó. La cosa se iba poniendo cada vez más grave para mí, porque yo perdía cada vez más la movilidad de mi cuerpo. Ya casi no sentía las piernas, los brazos. Fui dejando de hablar. Las palabras me salían muchas, pero yo estaba completamente consciente. Fui quedando poco a poco en estado vegetativo, como una mente prisionera dentro de mi cuerpo. No había razón médica para lo que me ocurría, así que todo fue muy extraño. Sin embargo, agradezco que mi cordura no se dañó. Yo podía ver y escuchar todo lo que ocurría a mi alrededor, y sobre todo comprenderlo. Pero por dentro realmente, yo me estaba pudriendo en el infierno que yo sentía que no merecía. Nunca le había hecho daño a nadie, no tenía enemigos, ni siquiera me gustaba meterme en problemas. Lo único bueno de aquello, si es que así se le puede decir, es que Clara sabía trabajar de todo a todo en el negocio, por lo tanto las ganancias y los frutos seguían llegando, mientras que yo cada vez sentía que me iba más de esta vida. Para mi mala suerte, mi suegra se quedó a mi cuidado. Ella me daba los alimentos, ella los molía y me los daba en la boca. Yo apenas si los podía tragar con dificultad. En esos días, a su lado, fue cuando me di cuenta que mi suegra era peor que el mismo demonio. Para empezar, esa mujer se fue a vivir a la casa. Andaba a sus anchas en chanclas para arriba y para abajo, y Clara comenzó a darle dinero, tanto para sus gastos como para gastos de la casa, y yo veía cómo la maldita vieja los gastaba en estupideces. Y también mientras Clara se la pasaba todo el día en el negocio, mi suegra hacía de las suyas en mi casa. Una ocasión ella llegó acompañada de un hombre. Era temprano, y los dos estaban muy arreglados. Mi suegra traía un vestido muy cortito, unos tacones altos y un escote realmente provocativo. Aquel hombre bastardo era un bigotón grande, y se le iban los ojos en el pecho de mi suegra. Parecía un pervertido enloquecido por esa mujer.
y se veía que llevaban prisa, que traían ganas de portarse mal, porque mi suegra rápidamente me montó en la silla de ruedas y me llevó a mi habitación. La muy cínica recuerdo que me dijo unas palabras que me dolieron y que me dieron a saber que ella realmente tenía algo que ver con mi estado y con todas las cosas malas que nos estaban pasando. Ay, Agustín, mírate cómo te ha tratado la vida. Mejor dicho, cómo te he tratado. Nunca debiste haberme dejado entrar a tu casa, ¿sabes? Eres un estúpido. Bueno, por ahora es tu casa, quizás mañana ya no. No eres más que un estúpido. Un perro faldero que le faltan huevos para poner orden en su casa. Todo por complacer a tu mujercita y no pensar en frío. Mira a dónde has ido a terminar, y déjame decirte que eso no es todo. Aún falta más, pero no creo que vivas para verlo, así que no vas a sufrir, te lo prometo. Y cuando llegue tu muerte, te aseguro que todo lo que ustedes poseen será mío, y mi pobre hija terminará en la calle. Como un perro la voy a ver hambrienta, pidiendo limosna para un taco. Eso me va a dar mucho gusto. Esa maldita de Clara siempre fue una desgracia para mí. Pero con todo esto que les voy a quitar, ella me va a pagar por echarme a perder mi vida y mi juventud. Yo estaba muerto de rabia, pero no podía levantarme de la silla de ruedas, ni gritar. No podía hacer nada en absoluto. Solo las lágrimas de impotencia salían de mis ojos. Yo quería matar a esa hija de la chingada. Mi suegra de verdad que era mala. Parecía que había salido directo del infierno. Pronto ella salió de la habitación y dejó a oscuras el cuarto. Me dejó completamente encerrado. No pasaron ni 5 minutos cuando en la otra habitación se escuchaba cómo se sacudía la cama violentamente. Esa mujer estaba teniendo relaciones con aquel hombre y no le importaba que yo estuviera ahí. Mi suegra gemía como un animal y aquel hombre también. Ambos eran un par de inconscientes, el uno para el otro. Al parecer traían muchas ganas porque repitieron el acto un par de veces más y al terminar, mi suegra me llevó a la sala nuevamente y me puso una película. Mientras tanto, el hombre aquel se estaba vistiendo en el cuarto y por lo que estuvieron charlando, supe que el tipo era abogado y rápidamente intuí que a mi suegra lo estaría manipulando para usarlo y sacarle algún beneficio. Ella no era estúpida y como dice la frase, ella nunca daba un paso sin guarache. Después se marcharon y por la noche que llegó Clara, yo quería comunicarle todo, pero no podía. Me era imposible. Yo solo podía mover los ojos, y la muy bastarda de mi suegra, delante de mi esposa, se comportaba como un pan dulce frente a mí. Me consentía y hasta me daba besos en la frente. Jamás imaginé que hubiera gente tan perturbada, y realmente me siento desafortunado de que mi suegra fuera una de esas. En otra ocasión, mi suegra entró a la casa acompañada de una mujer, una que de solo verla me daba mucho miedo. Ambas llevaban bolsas con cosas, y me dio más terror saber que todo aquello lo estarían usando para un ritual de brujería. Aquella otra señora ya estaba más vieja y parecía conocer muy bien a mi suegra, porque se hablaban con mucha confianza. A ver, Lorena, ponte a quemar estas hierbitas y no olvides marcar el círculo en el piso, tal y como ya lo hemos hecho. Y por favor coloca bien la fotografía de tu hija en el centro. No olvides hacerle el rezo también que te enseñé. Oh, Dios mío, cuando escuché esas palabras de aquella mujer, supe que se trataba de una bruja y también que mi suegra estaba aprendiendo aquella magia negra. Ambas estuvieron haciendo no sé qué más cosas por un rato más en la parte de atrás de la casa. Yo solo percibía los aromas y en ocasiones alcanzaba a escuchar cosas que no comprendía muy bien. Después de 1 hora, cuando todo terminó y ya iban de salida, aquella mujer se acercó a mí y me comenzó a ver a los ojos y le dijo a mi suegra: Muy bien, Lorena, con este veo que hiciste muy bien el trabajo. Míralo, no se puede ni mover. Ahí nomás me baila los ojos como pendejo. Así como lo veo, no creo que le quede mucho. Espero que te dé tiempo para lo que necesitas hacer. Porque yo le calculo que más o menos si en unos 6 meses a este se lo lleva a la chingada. Eso sí, solo espero que cumplas tu parte del trato, porque conmigo no se juega, Lorena, y tú lo sabes. Mi suegra solamente escuchaba y se echó a reír, y le respondió a la mujer:
Ni falta hace que me lo recuerdes, Carmela. Tú sabes que yo soy leña. Ya hace mucho que me conoces que no, así que sígueme echando la mano y vas a ver que yo te doy tu parte. No te vas a arrepentir. Ambas mujeres se fueron y me daba muchísimo miedo lo que acababa de pasar. Yo creí que solamente me harían daño a mí, pero no, también tramaban algo con mi esposa. Nunca me sentí tan desafortunado en la vida. Realmente no podía hacer nada más que ser paciente y confiar en Dios. Yo constantemente cerraba los ojos y rezaba. Le pedía al Creador que me ayudara, que nos diera una luz en el camino para poder cambiar el rumbo de toda aquella tragedia que mi suegra estaba orquestando en nuestra contra. Las cosas se fueron poniendo peor, porque un día me llevé una gran sorpresa. Resulta que mi suegra empezó a irse a trabajar con Clara. Mi esposa le estaba enseñando a mi suegra todo lo que tenía que ver con el negocio. Aquello era terrible, porque tanta información no podía caer en malas manos, podría ser peligroso. Ahí me di cuenta por dónde iba la jugada que mi suegra quería concretar. También con todo eso me di cuenta que mi suegra estaba haciéndole brujería a mi esposa para amansarla, para volverla aún más obediente, como una esclava que jamás pondría objeción ante alguna de sus órdenes. Y aunque me doliera aceptarlo, pero eso era la realidad. Mi esposa estaba siendo dominada por aquel demonio de su madre, y yo no podía hacer nada. Las cosas cayeron brutalmente a nuestros pies cuando mi suegra llegó al negocio acompañada de aquel abogado que era su amante. Ambos fueron directo hasta la oficina de mi esposa y pusieron sobre el escritorio un folder en el cual estaban unos papeles firmados por mi misma esposa, en los cuales se le cedía el poder y la propiedad a mi suegra de aquel negocio. Mi esposa no podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué si hasta el momento todo había estado bien con su madre? ¿Por qué de pronto llegaba ella de esa manera a correrla de su propio negocio? Lo triste de todo aquello es que mi suegra, utilizando su poder y la manipulación que ella tanto dominaba, en una ocasión le dio a firmar a mi esposa unos papeles en los cuales se le concedía el derecho de posesión de aquel negocio. Mi esposa, confiada en que su madre jamás le jugaría chueco, ella no leyó los documentos, simplemente los firmó. Pero lo que realmente firmó fue la sentencia a la pobreza para ella y para mí. Yo estaba realmente sorprendido de todo aquello. Lo que más me impresionaba es que yo ni siquiera me di cuenta en qué momento es que mi suegra junto con aquel abogado movieron los hilos y manipularon las cosas para que mi negocio de ser mi propiedad pasara a ser de mi esposa. Lo que me preocupa es que ni siquiera Clara me lo hizo saber. Yo estaba todo consternado, estaba lleno aún más de impotencia. Estaba incluso hasta molesto con mi esposa, pero ya no había nada que hacer. Yo sabía que la estaban embrujando y realmente me sorprendía el alcance de la magia negra. Mi suegra, en cuanto tomó posesión de aquel negocio que me costó tanto esfuerzo, tanto sacrificio, ella de inmediato, con ayuda de aquel abogado, comenzó los trámites para venderlo y así llevarse una tajada de dinero muy grande. Mi suegra inmediatamente desapareció de nuestras vidas. La maldita se fue y nos dejó casi prácticamente en la calle. La verdad es que agradezco que esa mujer no nos haya quitado la casa, porque con las cantidades de dinero que recibió, era evidente que ella podía comprarse una casa en donde quisiera y todavía le quedaría mucho dinero para disfrutar. Mi esposa y yo estábamos en la peor situación posible. Yo estaba enfermo y muriendo lentamente, y mi esposa no tenía trabajo, y para lo único que le alcanzaba era para ayudarle a un señor en una tiendita. Lo que se ganaba era muy poco, apenas nos daba para comer. Pronto en la colonia todos se enteraron de lo que nos había pasado, de la estafa que nos había hecho mi suegra. Una tarde tocaron a la puerta de la casa. Clara fue a abrir, y ante ella se encontraba una mujer, una vecina que vivía del otro lado de la calle. Su casa estaba justo detrás de la nuestra. Era extraño que esa mujer nos visitara, pero era preocupante lo que tenía que decirnos. Ay, discúlpeme, vecina. La verdad es que no sé por dónde empezar. Yo estoy consciente de todo lo que están pasando, porque están en boca de todos, y no sé si les sirva lo que les voy a decir, pero sé que es importante lo consideren. Miren, hace tiempo yo recuerdo que estaba limpiando mi casa, estaba barriendo el corral, y en eso escuché ruidos que provenían de esta casa,
Como era de mañana, yo supuse que no había nadie aquí en su casa, pero me equivoqué. Se escuchaba la voz de una mujer, la voz de su mamá, y entonces me subí al segundo piso. Desde ahí, desde la ventana, alcanzaba a ver un poco de lo que pasaba aquí en el corral de la suya. Ahí fue que pude ver a su mamá y a otra mujer casi anciana. No sé si me quieran creer, pero estoy segura de que esas mujeres estaban haciendo brujería, y como yo soy muy creyente de eso, la verdad es que no dudo ni tantito que todo lo malo que les está pasando esté siendo provocado por la magia negra. Miren, si les sirve, les puedo recomendar a alguien que les puede ayudar. Les puede dar orientación. Les pido que confíen. Mi familia y yo hemos sido ayudados por esa mujer, y así como veo su caso, va a parecer casi como un milagro, pero les aseguro que hasta el Señor se puede curar. A mí me conmovía mucho el buen corazón de aquella mujer. Comencé a llorar, porque sentía un alivio, sentí que la había mandado Dios para ayudarnos. Mi esposa me vio y se le hizo extraño que yo llorara. Fue ahí que ella se dio cuenta de que yo estaba enterado de todo aquello, pero no tenía modo de decirlo, así que, confiando en las palabras de aquella vecina, le tomamos los datos de la mujer que nos ayudaría y acudimos el siguiente fin de semana a visitarla. La verdad es que íbamos llenos de esperanza, sabíamos que había una solución, posiblemente nos recuperaríamos lo que mi suegra nos quitó. En cuanto llegamos a la casa de aquella mujer, yo iba en la silla de ruedas y mi esposa me empujaba. La señora comenzó a hacerle preguntas a Clara y ésta le empezó a decir todo a la mujer, con lujo de detalles. Mi esposa le pidió a la mujer que nos ayudara a librarnos de aquel mal y también le pedía que nos ayudara a desquitarnos de su madre. Mi esposa me parecía irreconocible. Por fin era una mujer fuerte, decidida, dispuesta a borrar del pasado todo el mal, incluso a mi suegra. Aquella mujer curandera me empezó a revisar. Ella utilizaba una especie de péndulo o algo así. Me lo recorría por cada parte del cuerpo. Ella cerraba los ojos y hacía una especie de mantras, que se escuchaban bastante extraño. Así duró un buen rato hasta que por fin abrió los ojos y se sentó frente a nosotros y nos dijo: «Veo que a este señor le hicieron un trabajo de parálisis. Es algo difícil de quitar, pero no imposible. En ocasiones se hace a través del uso de un muñeco. A ese muñeco se le clavan alfileres o se le hacen rezos para que la víctima pierda prácticamente la movilidad de sus extremidades, para que pierda su cuerpo. Realmente corren con suerte, porque esa mujer, de haber querido, lo hubiera acabado ya desde cuando. Y por lo que veo, muchacha, a ti te hicieron un trabajo nada más para pendejarte. Tu madre nada más quería usarte para sacarles el dinero. Pero por lo que veo, el trabajo que te hizo ya no está surtiendo efecto. Así que nada más a tu esposo le voy a hacer unas limpias y le vamos a dar unos brebajitos para que se cure». Aquella señora empezó a preparar algunas cosas. La verdad es que todo olía muy mal, olía como a podrido. No quiero ni imaginar las cosas que me daría a beber. Recuerdo muy bien que me pusieron algo en la boca para que yo pudiera tragar aquellos líquidos, porque mi movilidad ya era muy escasa. Yo imaginaba como si me hubieran dado a beber sangre de animales. Era bastante desagradable todo aquello que estaba yo tragando. Había un sabor bastante sanguíneo en ello. Aquello fue tan terrible que mi cuerpo de inmediato quiso rechazar aquellos brebajes. Es como si quisiera vomitar, pero yo no podía, porque mi cuerpo no tenía mucha fuerza. Mientras yo hacía el esfuerzo por tragar aquello, un impulso quería sacarlos. Había una lucha constante en mi ser, pero mientras eso ocurría, yo sentí que me estaba atragantando y que me faltaba el aire. Entré en pánico porque no podía yo decir nada, solamente mover los ojos con desesperación. Así que era difícil que tanto la curandera como mi esposa se dieran cuenta de lo que me estaba pasando. Yo solo sentí que se me estaba nublando la vista y de pronto ya no recuerdo nada. Quedé completamente inconsciente. Cuando abrí los ojos estaba yo recostado en una cama. Mi esposa estaba junto a mí llorando y la curandera estaba parada junto a la puerta. «Por fin despertaste, muchacho. Por poquito y te nos andabas yendo, Pero gracias a Dios que sigues aquí. Y te juro que poco a poco te vas a ir poniendo bien. Ya se pueden ir a su casa. Yo desde aquí les voy a poder seguir rezando y todo va a estar bien. Sin embargo, para la mujer que les hizo esto,
no creo que las cosas vayan a terminar muy bien. Ella tiene que pagar, porque todo el mal que les hizo se le va a regresar. No hay de otra. En estos casos no se puede hacer más. Yo me sentía muy agotado, y con ayuda de aquella curandera, Clara me subió a la silla de ruedas. Me subieron a un taxi y regresamos a casa. Los días venideros fueron muy difíciles, porque yo fui recuperando muy lentamente la movilidad de mis extremidades, pero para esto era muy doloroso, porque yo sentía como si se me encajaran millones de agujas por todo el cuerpo. Yo lloraba y trataba de gritar, y como ya estaba también recuperando el habla, los sonidos agonizantes salían de mi boca, y eso estresaba mucho a Clara, porque no sabía qué hacer. Semana a semana fue así, fue muy difícil. Clara me ayudaba poniéndome ungüentos de agua caliente y me ayudaba haciéndole flexiones a mi cuerpo. Ella me estaba dando una especie de rehabilitación, la cual funcionó muy bien, y al pasar de 3 meses, yo ya podía pararme y caminar un poco. La magia y las limpias de aquella curandera eran completamente reales, porque justo después de 1 año, yo prácticamente ya estaba rehabilitado, yo ya estaba sano, y dispuesto a recuperar todo lo que yo había perdido. Sabía que ya no se lo podría quitar a mi suegra. Sin embargo, yo tenía el conocimiento para echar a andar otro negocio, así que poco a poco lo fui construyendo. De mi suegra no habíamos tenido noticias. Sabíamos que se había ido de la ciudad y no iba a volver, porque ella tenía bastante dinero para gastar. Sin embargo, la vida nunca le sonríe al que obra mal, y en el caso de mi suegra no sería la excepción. Para ese tiempo yo ya estaba trabajando. Ya nos iba un poquito mejor, ya teníamos dinero estable y nunca nos faltaba un plato de comida en la mesa. Una tarde recuerdo perfectamente que Clara recibió una llamada a su celular. Era una llamada anónima, en la cual le pedían a Clara que abriera la puerta de la casa. Muy preocupados de inmediato salimos a abrir, y ahí nos encontramos con algo que era realmente horrible, algo que era perturbador e incluso hasta asqueroso. Envuelta en algunas cobijas, nos encontramos con el cuerpo de mi suegra. Ella estaba con vida, sin embargo se encontraba en un estado realmente deplorable. Parecía que estaba casi agonizando y muy cerca de su muerte. Aquello olía terrible, porque mi suegra estaba casi desnuda y había mucho excremento entre aquellas cobijas en las que estaba envuelta. No sabíamos quién la había dejado ahí, pero seguramente era alguien que nos conocía. Mi suegra apenas si podía hablar, estaba irreconocible. De haber sido una mujer bella, ella estaba casi en los huesos, ya se le había caído casi todo el pelo y tenía los ojos hundidos y le faltaban varios dientes. Esa maldita mujer le pedía perdón a mi esposa. De inmediato la levantamos y la pusimos adentro de la casa. La verdad es que yo quería vomitar por la pestilencia que la mujer desprendía, pero a Clara esa mujer sí le conmovió el corazón, y de inmediato la metió al baño para limpiarla. La estuvo bañando por un buen rato, y después la llevó a su cama para ponerla en reposo. Yo tuve que ir a comprar unos pañales de adulto, y en cuanto regresé, mi suegra se estaba poniendo mal, así que la llevamos mejor al hospital para que la revisaran los médicos. Todo aquel esfuerzo fue prácticamente en vano, porque en cuanto llegamos al hospital y los médicos la comenzaron a atender, a mi suegra le dio un infarto y perdió la vida. Era evidente que ella había pasado las últimas semanas de su vida viviendo en el mismo infierno que ella creó para sí misma, a través de sus malos actos, de su odio, de su resentimiento hacia la vida y sobre todo hacia mi esposa. A mí no me dolió su muerte. Realmente sentí una satisfacción y una tranquilidad de saber que esa mujer ya estaba muerta. A mi esposa sí le dolió, independientemente del daño que esa mujer nos hizo. Se trataba de su madre, y por eso es que yo lo comprendía. Pero para mí, esa mujer no era más que una maldita rata que merecía ser aplastada, porque nos hizo mucho daño, y por su culpa yo casi no la cuento. Después que se llevaron a cabo el funeral y el entierro de mi suegra, mi esposa Clara y yo regresamos a casa. Ella estaba muy triste, y fue ahí que me comentó que aquel día que encontramos a mi suegra fuera de la casa, mientras yo fui a la farmacia a conseguir los pañales, mi suegra le hizo unas confesiones a mi esposa. Como esa maldita vieja ya sabía que se iba a morir, le confesó a mi esposa que nos había embrujado,
a mí para matarme y a mi esposa para manipularla más fácilmente. Todo aquello ya lo sabíamos, pero también hubo cosas que dijo y que me sorprendieron. La señora Lorena también confesó que ella nunca le pagó a la bruja que estuvo enseñándole la magia negra. Por eso es que esa mujer se desquitó y le hizo el mal para destruirla. Por eso es que ella estaba tan mal. Y también, considerando que la brujería que nos hizo se le regresó, las oportunidades para que ella viviera eran realmente escasas. Bien se dice que como uno vive se determina la forma en la que uno muere. Así que siempre quedará en cada uno de nosotros el qué destino queremos vivir, el cómo queremos morir. Más vale siempre tratar de hacer el bien personal y el bien para quienes nos rodean, porque al final, en lo personal, yo sí creo que hay una recompensa con Dios nuestro Señor, quien nos aguarda más allá de la muerte, para llenarnos de esperanza, de felicidad y de amor. Sin embargo, para personas como mi suegra, para ellas no hay más que el infierno, no hay más que un sufrimiento eterno, por todo lo que han hecho en vida. Agradezco infinitamente de haber conocido la brujería, porque de no ser así, yo no estaría vivo y mi esposa estaría completamente perdida. Así que tengan cuidado con quien meten a su casa, porque ustedes no saben realmente si en lugar de estar dejando entrar a un amigo, están dejando entrar al peor de sus enemigos.